yo puedo hacer... Estas cosas uno las deduce de lo que va analizando en el sistema, ¿no? O sea, nosotros hacemos entrevistas con los usuarios y entonces vemos que hay clasificaciones de alguna forma. O a veces nosotros las descubrimos. Por ejemplo, nos hablan de que tienen técnicos, que tienen administrativos, que tienen choferes, ¿no? Y vemos que tanto técnicos, administrativos como choferes tienen un conjunto de atributos comunes y hay situaciones en que se los trata como si fueran lo mismo, ¿no? Más allá de que cada uno dentro de la organización siempre hablan de técnico, de administrativo y de chofer, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos partir de los casos individuales y agrupamos en una generalización que une los atributos comunes a estos casos. O podemos partir del otro lado, ¿no? Tenemos un caso general en el cual hacemos especializaciones para diferenciarlos de roles, atributos diferentes que tienen, o podría ser que tienen relaciones diferentes. Por ejemplo, los choferes tienen un cierto tipo de relación que no tienen los técnicos, ¿no? Con otras cosas. Bueno, acá tienen alguna bibliografía que ustedes pueden ver. Algunos de estos papers creo que estaban en el Drive. Si no, los pueden conseguir por acá. Este es el capítulo del libro donde se trabaja este tema, ¿no? Y hay un ejemplo con una base de datos, ¿no? Que podemos ver. Igual tenemos que ver un poco de SQL. Esta está implementada en SQL con... Igual se los voy a mostrar porque así ya pueden ir jugando un poquito con esto. Voy a mostrárselas, que no... ¿Está? En algunas cosas vamos a trabajar con algunas bases de datos online. SQL Fiddle es un sistema que nos permite tener una pequeña base de datos online para hacer trabajos de consultas en SQL online, ¿no? Van a encontrar algunos de estos links dentro del material, ¿no? Eso nos lleva a una interfase que es de este estilo, donde seguramente ya van a tener una declaración de tablas. O sea, acá vean que estoy definiendo una tabla empleado que tiene unos atributos, tiene un número empleado y no tiene más nada, tiene solo el número empleado. Y además definimos acá 30 empleados. Ahí está el empleado 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿no? Hasta el 30. No tienen más datos, son empleados, no tienen nombre, no tienen... Estamos declarando un empleado totalmente maquinista, ¿no? Solo tienen número. Y después tenemos una tabla técnico, ¿no? Que tiene un mismo número, es el número que los va a vincular con el empleado, que dice qué empleado es, ¿no? Y que tiene ningún otro atributo, o sea, tiene una clave primaria y hace referencia a empleado, o sea, este técnico hace referencia al empleado, no tiene ni siquiera un atributo que sea de que tenga otra cosa. Y el administrativo lo mismo y el chofer lo mismo. Ultra minimalista esta representación. En este caso acá lo que estamos haciendo es, estamos seleccionando los técnicos, los administrativos y los choferes. Y lo que queremos analizar es, dentro de los técnicos, los administrativos y los choferes, con esta consulta queremos ver si existe alguno que sea al mismo tiempo o chofer y administrativo, o administrativo y técnico, o técnico y chofer. ¿Por qué? Porque eso podría ser una restricción de la realidad. Una restricción de la realidad me diría, no, mira, acá nuestro funcionario, si es chofer, no puede ser administrativo al mismo tiempo, ¿no?
Y si es administrativo, no puede ser técnico, ¿no? Los técnicos no andan manejando los vehículos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podríamos tener una situación de este estilo en el cual tenemos que controlar si los técnicos administrativos y los choferes, las distintas clases, pueden tener cruzamientos, o sea, alguien puede ser un empleado que al mismo tiempo es técnico y al mismo tiempo es administrativo, o no. En este caso de la consulta, si nosotros corremos la consulta, nos da 0 registros. Eso quiere decir que en esta base de datos, así como está, ninguno de los empleados es al mismo tiempo técnico o administrativo. Eso lo podríamos corregir, por ejemplo, yo le pongo aquí un chofer que al mismo tiempo es técnico, ¿no? Construimos el esquema, corremos la sentencia, el SQL, y nos dice, mirá, tenés el caso del técnico, por lo menos tenés un caso en el cual alguien es al mismo tiempo una cosa que otra, ¿no? Acá en realidad lo que estamos haciendo es, si no hay nadie, es porque no hay nadie. Si aparece un 1, es porque existe alguna situación en la cual alguien participa más de una vez, ¿tá? Después lo vamos a ver esto. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me entienden lo que estamos hablando? Sí, sí. ¿Ah? Bueno, para representar ese tipo de cosas, aquellos que ya tengan una mínima experiencia con SQL o base de datos, seguramente acá reconocieron qué es lo que pasó un poco, ¿no? Igual vamos a volver sobre esto, o sea, no se preocupen si no lo entendieron, con que tengan una idea vaga, después lo vamos a ir afinando porque vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer un montón de cosas, ¿ah? Pero de alguna forma, aquí en tablas, tratar de representar lo que tratamos de representar aquí, ¿no? Entre un empleado, técnicos y administrativos, que los empleados son todos empleados, pero algunos son técnicos, otros administrativos, otros choferes, y donde quizás yo tenga que controlar, por ejemplo, como esta es la consulta, ¿no? Si los técnicos son administrativos y los administrativos choferes o no, si lo voy a permitir o no dentro del sistema que estamos representando. ¿Está? Bueno, si se hace una flexibilización o más, asumimos que tiene sentido uno. Estos tienen que tener algún atributo diferente. Por ejemplo, los técnicos tienen una especialidad, el administrativo un conjunto de idiomas que maneja y el chofer el tipo de libreta que maneja, ¿no? Cada especialización se conecta con una relación diferente a alguna entidad, ¿no? Tiene que tener por lo menos una de las tres, ¿no? Si tienen más, con más justificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el chofer se conduce ciertos vehículos y probablemente el técnico repara cierto equipamiento y el administrativo gestiona unos expedientes que andan por ahí, ¿no? Y todos los empleados cobran sueldo, todos cobran sueldo, ¿no? Y 3, en algún caso los queremos ver a todos como la superclase. O sea, la clave no se pone en las subclases, después vemos por qué, porque en general, o sea, la cédula esta la ponemos en la superclase, porque sabemos que los técnicos administrativos y choferes van a heredar esta cédula. No la ponemos explícitamente en las subclases, solo la ponemos en la superclase. O sea, las cosas que se comparten, que todos tienen, las ponemos solo en la superclase, ¿no? En las subclases vamos a poner las cosas que son diferentes de cada tipo, ¿sí? Una Y acá pregunta. lo que estamos... Sí, decime. Ponele, un administrativo puede tener una clave distinta cédula o algo así. No sé si se entiende la pregunta. Podría tener al mismo tiempo otra clave que fuera... Ponele que, yo qué sé, le pones la credencial cívica. O no sé, el administrativo...
tienen un número administrativo por alguna razón misteriosa de la organización y tienen, sí, perfectamente yo le podría poner otra clave diferente al chofer, al administrativo y al técnico, ¿no? O sea, no es problema. Pero acá, en este caso, esta sería la clave que nos permite implementar esto, la parte de este tipo de herencia de categorizaciones, ¿no? Claro, sí, si no, Eso, no tiene eso, mucho sentido. eso no quita que después, por ejemplo, los técnicos puedan tener una clave especial, por ejemplo, tienen yo qué sé, ponerle un certificado de especialización en no sé qué cosa, y todos tienen que tener ese especializado, pero ese especializado tiene un número diferente para cada técnico, y va a tener una clave, pero es una clave de los técnicos, por ejemplo, otra clave de los administrativos, o puede ser, no importa, otra clave, pero es otro atributo que lo vamos a manejar separado, ¿tá? Ah, gracias. O sea, esto no restringe que haya otras claves. Es lo mismo que la entidad débil. Vamos a tener las claves esas que son estructurales a la representación de entidad débil, pero eso no quita que puedan haber otras claves que son para otro tipo de razonamiento, otro tipo de cosas. ¿Sí? El mundo es muy complejo y difícil de representar y siempre aparece alguna cosa muy extraña, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, todos los empleados cobran sueldo, pero solo los choferes conducen vehículos, los administrativos gestionan expedientes, los técnicos reparan equipos, ¿no? Eh, y debe haber lo que llamamos una restricción no estructural, algo que es una restricción que no podemos representar directamente en esto, que dice que especifique si hay restricciones con que un empleado sea a la vez técnico, administrativo y o chofer, ¿no? Y acá tengo este. Si no hay, se asume que, pueden ser al mismo tiempo técnico, administrativo y chofer. O sea, si no decimos nada, siempre asumimos que puede ser al mismo tiempo técnico, administrativo y chofer. La bibliografía de Smarry, que es un fanático de esto, nos da un modelo un poco más complejo, donde se pone un conjunto de símbolos acá que distingue qué tipo de relación es. ¿Tá? Es una cosa que propuso el Masri y que yo te diría que solo es Masri, nadie más le dio bola en todo el universo. Está en su libro, lo pueden ver en el material, pero personalmente me parece que complica mucho la representación, ¿no? O sea, para hacer que haya menos restricciones no estructurales que expliquen la relación, él usa ese tipo de notación que ya tiene un significado sobre cómo es la relación en este tipo de categorizaciones, ¿no? Personalmente, pienso que esa representación, la del libro de Smarry, complica mucho, ¿no? Porque agrega un montón de complejidad a la interpretación del diagrama y que es mucho más fácil simplemente poner en una notita una restricción no estructural que tener un montón de símbolos acá que son medios crípticos. Es una decisión personal. Si ustedes quieren usar la anotación del libro, perfecto, ¿no? Nosotros usamos estas, en general, en la parte del curso, esta notación más simplificada y bueno, las cosas que en este modelo no podemos representar las ponemos como restricción no estructural, ¿no? Algunas de estas cosas que serían restricción no estructural usando esto, el Masri tiene unas notaciones con unos cuernitos acá y unos chirimbolitos en las relaciones entre la superclase y las subclases que digamos que pueden evitar buena parte de estas restricciones no estructurales. Es a gusto del consumidor. ¿Ah? Vamos a verlos, algunos por lo menos ahí estaban. A ver si nos vemos. Bueno, acá ven estos chirimbolitos que usa el Masri, ¿no?
tiene varios tipos de simbolitos de esos, que son para declarar incluso si, que para mí es una cosa un poco también, poco importante hacer la diferencia, ¿no? O sea, él hace diferencia si son especializaciones, o sea, si yo tengo el empleado y lo especializo en secretaria, técnico, ingeniero, director, o si tengo todos estos y hago una generalización. Cuando en realidad, digamos, cómo los implementaste quizás no hace mucha diferencia, ¿no? Lo importante es que exista, ¿no? Que quede definido que empleado es una superclase y que los otros son una subclase. O sea que no hay mucha diferencia. Eso es un tema de diseño, de cómo lo analizaste, ¿no? Entonces el tipo D acá hace referencia a cómo es ese tipo de agregación, etcétera, ¿no? Pero personalmente creo que complica más que ayuda a la representación de estos modelos, ¿no? Entonces opto por un esquema bastante más sencillito y lo que haya que especificar por fuera lo ponemos como una restricción no estructural. Bueno, entonces habíamos visto esto. Hay casos que solo hay una excepción, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver muchos casos en que tenemos los clientes, pero después queremos diferenciar solo los clientes VIP, por ejemplo, y están los clientes normales, ¿tá? Y el cliente del VIP es el que tiene una oferta especial y tiene alguna cosa medio diferente, pero después el cliente normal no tiene nada diferente del cliente de los clientes. Entonces, lo que sucede es que desde el punto de vista analítico, nosotros lo representamos. Podemos hacer una representación del cliente con un cliente normal y un cliente VIP. Pero es muy probable que cuando esto se implemente, quizás no se implemente una diferencia entre el cliente y el cliente normal, sino que simplemente exista solo el cliente y alguna cosa que represente al cliente VIP y nada más, ¿no? ¿No? Entonces, solo estos clientes VIP tienen algunos datos extras que el resto no tiene y quizás alguna relación también diferente. Entonces, muchas veces lo que va a suceder es, tenemos el cliente y una especialización que es el cliente VIP, ¿no? Con los datos extra y las relaciones extra especiales para eso. Y el cliente normal, todos los otros que son clientes normales, simplemente no los representamos, ¿no? Igual hay otras formas para representar esto. Vamos a ver con los ejercicios, eso, que tenemos varias alternativas, ¿no? Para este caso particular. Bueno, ajá, justamente. O sea, otra de las opciones es decir, bueno, yo tengo el cliente y lo asocio con un cliente VIP. O sea, los clientes VIP siempre están asociados a un cliente, pero los clientes no siempre están asociados a un cliente VIP. Y la relación es, ¿no? El efecto va a ser el mismo. O sea, ¿qué haríamos? Esta sería nuestra representación conceptual, que nosotros tenemos todos los clientes, hay algunos clientes normales y algunos VIP. Los normales no tienen nada en particular, se tratan como clientes, y los VIP tienen alguna atención especial, entonces ahí tienen atributos y relaciones especiales que los conectan. Lo podemos representar así, de esta forma, ¿no? O lo podemos representar de esta forma. ¿Qué es lo que sucede? En esta representación, conceptualmente, visualmente, queda más claro cuál es la relación, ¿no? Estos otros enfoques en realidad son un acercamiento desde la visión conceptual a una visión más de implementación, algo que estamos pensando en que la base de datos al final va a terminar siendo así, con esta representación, ¿no? Estas cosas las vamos a ver porque nosotros lo vamos a usar para prediseñar cosas que luego vamos a hacer en SQL. Y después, bueno, ¿qué otras cosas podemos decir de las categorizaciones? Bueno, pueden tener
son categorizaciones totales cuando todos los elementos de las superclases están en al menos una de las subclases. ¿Tá? O sea, en este caso, por ejemplo, acá podemos decir, puede haber clientes que no son VIP, ¿no? Es algo así, ¿no? O podríamos decir, en un caso ¿no? Puede haber empleados que no son ni técnicos, ni administrativos, ni choferes. ¿Puede haber? ¿O no puede haber? ¿No? Podría ser que yo tengo técnicos, administrativos, choferes y todos los otros empleados, ¿no? Y solo los técnicos, administrativos y choferes tienen alguna particularidad que tengo que manejar. Todos los otros empleados los manejo como si fueran empleados genéricos. Entonces puede ser que tenga empleados que no son ni técnicos, ni administrativos, ni chofer, ¿no? Pero si yo digo todos los elementos de la superclase están en al menos una de las subclases, entonces todos los empleados son al menos uno de esos, ¿no? La otra opción es parciales, cuando no todos los elementos de la superclase están al nivel de la subclase. O sea, puede haber empleados que no sean ni técnicos, ni choferes, ni nada de eso. Disjuntas o de exclusividad es que cada miembro de una superclase solo puede estar en una subclase. O sea, el empleado o es chofer o es, no sé, administrativo, pero no puede ser las dos cosas, ¿no? O solapamiento, es que cada miembro de la superclase puede estar en más de una subclase a la vez. A su vez, esto puede haber restricciones variadas. Por ejemplo, puede ser que el técnico también sea chofer, porque el técnico tiene que manejar el vehículo para poder ir a hacer el service a algún lugar. Entonces el técnico puede ser chofer, pero el administrativo no. Como hay ese tipo de cosas, yo prefiero muchas veces que estas cosas lo pongamos como restricciones no estructurales, porque las condiciones pueden ser bastante complejas, y no usar demasiado la notación del libro, que si bien es más completa que la que usamos, pero no quita que igual tengamos excepciones a las reglas en el mundo real. Bueno, y podremos tener combinaciones de los casos anteriores, que algunas subclases sean de un tipo y otras de otro, etc., ¿no? Entonces esto forma como dos dimensiones, ¿no? El tema de participación total o parcial, y si son disjuntas o solapadas, ¿tá? Y para peor de todo, podríamos tener algo que sea una combinación de todo esto, ¿no? Entonces, generalmente asumimos que son totales y solapadas por defecto. Si no se aclara nada, para las otras se debe aclarar una restricción no estructural. O sea, nosotros vamos a usar que, si no aclaramos nada, las categorizaciones son totales, o sea, quiere decir que el empleado necesariamente tiene que ser de alguna de las clases que están abajo, y solapadas quiere decir que si puede ser de varias cosas al mismo tiempo, ¿tá? Si no es así, tenemos que especificar. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Más o menos. Sí, sí. Sí. Está. Lo vamos a afinar, porque tenemos que hacer ejercicios con esto y usarlos y hacerle un poco de crítica. Vamos a hacer cosas de esas, ¿tá? Bueno, no es posible hacer una relación que se vincula con una relación. Bueno, más o menos. En realidad hay una representación que es esta de las agregaciones. Por ejemplo, en este caso lo que nosotros queremos representar es, tenemos un empleado que trabaja en algún proyecto, ¿no? Y en esa relación entre el empleado que trabaja en el proyecto, utiliza distintas máquinas, ¿no? Para trabajar en el proyecto. O sea, que como que hay dos niveles. El empleado trabaja en el proyecto. Eso es una cosa, ¿no? Que es independientemente de si se usa la máquina o no. Pero, en relación con la máquina no la usa en cualquier caso. La usa relacionada con algún proyecto. Porque queremos registrar eso. Queremos registrar qué máquina usó cuando estaba trabajando en tal o cual proyecto. Porque, yo qué sé, queremos hacer un análisis de un costeo, de amortización de la maquinaria con respecto a la producción de los productos y servicios de la empresa, yo qué sé, alguna historia de ese estilo, ¿no? Entonces, queremos hacer un registro de eso.
Entonces el empleado trabaja en un proyecto, a veces puede usar una máquina, a veces no, y a veces puede usar una máquina u otra, varias máquinas, pero siempre relacionado con un proyecto. Entonces la idea es que tenemos una cajita, hacemos una cajita que es como si fuera una nueva entidad que guarda dentro a la relación que nosotros queremos representar, ¿no? Una cosa importante es, esta cajita adentro tiene que tener una única relación, un único rombo. No puede tener más de un rombo, ¿tá? Porque la idea es que se está vinculando, ¿no? La otra entidad se está vinculando a esta relación. Pero las relaciones no podemos hacer que relaciones se relacionen directamente con relaciones porque así como sale entreverado hablarlo, el problema cuando lo vemos en unos diagramas empezaríamos a perder el hilo de qué relación es la principal, ¿no? Y no nos queda claro, ¿no? En cambio, de esta forma separamos y como que hacemos una entidad virtual entre empleado, proyecto y trabajo, ¿no? Entonces, hacemos una entidad que representa al empleado trabajando en un cierto proyecto y esa entidad es la que usa una máquina, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos agregaciones, que es la forma para relacionar algo con una relación, con otra relación. Podríamos tener de este otro lado donde está la máquina, podríamos tener otra agregación. O sea, podríamos usar las agregaciones como si fueran entidades de vuelta, ¿no? No es problema. Pero sí, si queremos hacer este tipo de relaciones, tenemos que meterlo dentro de la caja, usar este mecanismo de agregación para vincularlos, ¿no? Entonces la agregación representa el vínculo entre las entidades relacionadas dentro de la agregación con otra entidad o entidades fuera de la agregación, ¿no? Por ejemplo, un proyecto compra los productos provistos por un proveedor, ¿no? O sea, yo tengo un proveedor que provee productos, ¿no? O sea, un proveedor no provee cualquier cosa, provee productos de su cartera de productos, ¿no? Si es un proveedor, yo qué sé, de materiales de construcción, va a proveer un conjunto de materiales de construcción que son necesarios, ¿no? Y no va a proveer, yo qué sé, materiales de electricidad o de limpieza, ¿tá? Entonces, un cierto proyecto compra de un cierto proveedor solamente los productos que él vende, no va a comprar cualquier producto. Entonces, de esta forma, de alguna forma, este proveedor, estamos acotando los productos que provee y acá estamos diciendo, para este proyecto, qué producto de los provistos por este proveedor estamos comprando, ¿no? Estamos representando ese tipo de cosas. ¿Ah? Bueno, la agregación vincula a dos o más entidades con una relación. Esta relación entre dos o más entidades luego tiene relación con otro hecho, ¿no? Por ejemplo, un proveedor solo provee los productos que están en su cartera de negocios. Eso lo representamos así, proveedor provee productos, ¿tá? Esta anotación la podemos usar para mandarnos mensajes de WhatsApp, por ejemplo, cuando queremos hablar de estos temas. Sí, no se rían. Vamos a mandarnos mensajitos con diagramas de entidad-relación, discutiendo. Lo van a hacer ustedes también cuando hagan los ejercicios. Entonces, en vez de mandar el dibujito, pueden mandar una representación en texto, así que es más práctica, ¿no? Pero un proyecto compra productos de un cierto proveedor autorizado, por tanto, solo puede adquirir de los productos que el proveedor provee o que se quiere registrar cuál es el proveedor del producto entre varios posibles. Eso es eso. Entonces lo que haríamos es, le ponemos corchetes, ¿no? Y hacemos la relación compra. O sea, vean que acá tengo proveedor provee productos, y entre corchetes la relación compra con el producto, ¿no? Con esta relación nosotros podemos representar los agrupamientos cuando lo discutimos en cómo representamos cosas ante ciertas cosas ¿no? Tenemos un mecanismo para no tener que representar el diagrama, ¿no? Ponerlo en formato texto. Ciertamente que en modo texto, si el diagrama es muy complejo, lo único que podemos representar son pedacitos de diagramas. Vamos a ver que podemos llegar a hacer diagramas que son bastante elaborados, ¿no? La otra cosa que tenemos son atributos multivalorados, ¿no? Los atributos multivalorados es algo
es, por ejemplo, un atributo que puede tener muchos valores. Alguien puede tener muchos números de celular, porque por razones de laborales o lo que sea, de repente tiene más de un número de teléfono, ¿no? Entonces pondríamos la representación como este tipo de cosas. Acá suponemos que hay una materia que tiene muchos apuntes, ¿no? Que tiene notas. Entonces lo podríamos poner como un atributo. También lo podemos representar como una entidad con una relación, ¿no? Y que los apuntes estos son de una materia y la materia tiene apuntes. O sea, la materia puede tener 0 o n apuntes y los apuntes pueden ser de una materia o de ninguna, ¿no? Podría haber apuntes sueltos en esta representación, ¿no? En esta representación, en cambio, los estamos considerando como si son un atributo de la materia, ¿tá? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo elegimos esto y cuándo elegimos esto? Y si los apuntes son solo de la materia y no tienen ninguna otra relación con nada, muchas veces es preferible utilizarlos como atributos simplemente, ¿no? Lo simplificamos. Luego, cómo lo vamos a representar en la base de datos va a ser muy parecido a este. Pero desde el punto de vista conceptual, como que los apuntes acá no tienen vínculo con otras cosas del diagrama de nuestro sistema. Entonces solamente están asociados a la materia y no vale la pena usar una parafernalia más compleja para representar algo que tiene pocas relaciones más que con la materia, ¿no? En cambio, si los apuntes también tienen otra relación, por ejemplo, cada uno de estos apuntes se vincula con un autor, con un docente, estudiantes que usan los apuntes, queremos hacer otro tipo de conteo de esos, entonces nos conviene representarlo como entidad y relación con entidad, ¿no? O sea, es un tema de qué es lo que queremos representar, ¿no? Vamos a subir un poquito, así queda mejor. Me siguen, que yo puedo representarlo como una cosa o la otra, pero es un tema conceptual. Acuérdense, modelo entidad-relación es conceptual, todavía no es lo suficientemente formal para poder asegurar de cómo vamos a representar la base de datos con esto. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me entienden? ¿Están ahí? No sé si están ahí. Se fueron todos a jugar a jugar afuera, que está lindo. Bueno, y tenemos después relaciones n-áreas. O sea, todas las que vimos acá son relaciones binarias, ¿no? Siempre. Pero podríamos tener relaciones con más de una entidad, ¿tá? Que nos pueden resolver algunas cosas, pero son engañosas. Vamos a ver que tienen alguna complejidad, ¿no? Y que no es tan sencillo. Incluso lo que está en muchos libros sobre entidades n-áreas, o sea, de más de 2, tiene errores, ¿no? Porque tiene una complejidad que más adelante vamos a analizar, ¿no? Pero la idea es que yo estoy representando una relación que existe entre 3 entidades o más, ¿no? Yo qué sé, no sé. Podría ser esto. Un proveedor provee a un proyecto o un producto. En realidad, este tipo de representaciones, generalmente la más razonable es esta, ¿no? ¿Por qué? Porque el proveedor provee productos de su cartera, no provee cualquier cosa, ¿no? Y probablemente solo por el tipo de producto solo provea a ciertos tipos de proyectos y no a cualquiera. O sea que no es cierto que puede ocurrir que el proveedor pueda proveer cualquier producto del universo a cualquier proyecto del universo, ¿no? Entonces, este tipo de relaciones medio como que asumen eso, de que cualquiera podría combinarse con cualquier combinación de los otros, ¿no?
Y en el mundo real esas cosas no son tan así, ¿tá? Pero vamos a seguir con el ejemplo, ¿no? Un poco la idea es que con las relaciones binarias uno puede vincular a más de dos entidades, pero las relaciones binarias no pueden siempre expresar las relaciones entre más entidades. Acá yo puedo decir que el proveedor suministra un conjunto de proyectos, ¿no? El proveedor provee un cierto conjunto de productos y los proyectos utilizan un cierto conjunto de productos. Pero así como está planteado, es muy difícil, o precisamos una restricción no estructural para decir, bueno, el proyecto utiliza productos que tiene un proveedor que suministra al proyecto, ¿no? O sea, yo debería tener alguna restricción no estructural o algo para controlar que esto se cumpla, ¿no? Y no sea que yo tengo un proveedor que suministra al proyecto, que utiliza productos que tiene un proveedor que no suministra al proyecto, ¿no? Ahí tenemos un problema, una inconsistencia, ¿no? Entonces, es claro que una relación binaria tiene problemas para representar esto. Yo le tengo que agregar algo, una restricción que diga, ok, un proyecto utiliza productos solamente que ese producto sea uno de los productos de los proveedores que suministran al proyecto y de los productos que tiene el proveedor, ¿no? O sea que tengo que hacer este control circular, ¿tá? Entonces, aquí sí, con la instancia provee, yo estoy generando, generalmente esto va a ser una tabla, una entidad, va a representar un caso donde un cierto proveedor provee para un cierto proyecto un cierto producto, lo registra ahí, ¿no? Y queda claro que el proveedor provee al proyecto con el producto, ¿no? ¿Ah? Esta relación seguramente va a tener que tener la clave del proveedor, del proyecto y el producto para indicar hoy, tal día, tal proveedor proveyó tal producto al proyecto tal, ¿sí? ¿Ah? Vean que la capacidad expresiva de esta forma de representarlo con esta no es lo mismo. O sea, no da lo mismo como representemos las cosas. Y en particular, para relaciones n-áreas, hay cosas que las representan mejor una relación n-área que una combinación de relaciones binarias, ¿sí? Por eso las precisamos. Sin embargo, las relaciones n-áreas tienen un conjunto de complejidades. Lo que pasa es que para analizarlas, las vamos a ver un poco, algunas, pero para analizarlas precisamos algunos elementos que vamos a ver más adelante en el curso, dependencias funcionales y otro tipo de cosas que los vamos a ver más adelante, ¿tá? Entonces, las relaciones binarias no siempre pueden expresar las relaciones entre más entidades, ¿no? Ahí vamos a ver dependencias funcionales más adelante, ¿tá? Hay algunos autores que sugieren, por ejemplo, que solo se tienen que usar entidades binarias, ¿tá? Pero usan un truco. El truco es este. O sea, como yo no puedo generar relaciones ternarias, ellos lo que hacen es generan una entidad virtual que representa la relación provee, ¿no? Que normalmente es una entidad débil, pero vean que es un caso muy raro, es una entidad débil de proveedor, una entidad débil de proyecto y una entidad débil de producto. O sea, esto solo existe si está relacionado siempre a los tres elementos, ¿no? Y de esta forma representan una relación ternaria en algunos modelos de representación que no permiten relaciones ternarias, que solamente permiten relaciones binarias, ¿tá? Es un truco, nada más, ¿no? Pero en algunos casos a veces uno lo mira y dice, me sirve, ¿no? Es una alternativa, porque vamos a ver que nosotros, a su vez, cuando tomamos una decisión sobre cómo vamos a representar algo,
cómo representemos esto nos va a implicar si es más fácil o más difícil representar otras relaciones que tiene esto con otras cosas del sistema. ¿Tá? Entonces, todas estas alternativas tenemos que analizarlas porque algunas nos pueden servir u otras nos pueden complicar la vida enormemente, ¿no? Entonces tenemos que ser inteligentes, haber tenido un poquito de experiencia para elegir diseños que luego nos faciliten la implementación de la base de datos. Nosotros vamos a ver que este modelo nos permite varias alternativas para representar algunas cosas, ¿no? Pero si tenemos práctica, si hemos visto las cosas, si reconocemos ciertos problemas, vamos a poder hacer un mejor diseño que es más fácil de traducir luego a un sistema de base de datos, ¿no? Y que nos evite problemas con otras cosas, con cómo hacer el resto del sistema, ¿no? O si le erramos, lo podemos hacer a la uruguaya, lento, sufrido, difícil, ¿no? Al final haremos algo que más o menos funcione, pero no va a estar bueno, ¿no? O sea, el truco acá es entender bien cómo usamos las herramientas, haber tenido algo de experiencia, poder diferenciar de todas las alternativas que nosotros tenemos cuál es la mejor y aplicarla mejor para trabajar lo menor posible y tener el producto de mejor calidad, ¿no? Bueno, hay un paper, es un paper viejo, pero que habla un poco de las comparativas de distintos modelos de entidad-relación que andaban por ahí en los años 95, que no han cambiado mucho a las cosas que hay por ahora, ¿no? ¿Hasta acá me siguen el razonamiento? Sí. Bueno, igual siempre tenemos que analizar si la relación n-área se justifica, ¿no? O sea, como decíamos, esta relación provee, que la pongo como ejemplo, en realidad es una pésima relación. Porque casi siempre lo que nosotros tenemos es este tipo de cosas. El proveedor no provee cualquier cosa, no puede proveer cualquiera de todos los productos que pueden existir en la base de datos, sino que hay proveedores que se especializan en productos. Y entonces, esa combinación proveedor con ese producto dentro del que se especializa es el que provee al proyecto y no de cualquier cosa. Entonces, cuando veamos relaciones ternarias o nos sugieran relaciones ternarias, tenemos que meditar, pensar, a ver si detrás de eso no hay otro tipo de relaciones vinculadas, descubrir dentro de la narrativa que describe el problema, de las cosas que hemos hablado con los usuarios, o incluso encontramos una relación ternaria, ¿no? No quiere decir que no existan, por algo las tenemos, ¿no? Pero tenemos que asegurarnos de que realmente es eso y que no hay una relación detrás de eso que sea diferente, ¿no? Que la estamos viendo como una ternaria, pero estamos simplificando varias relaciones que hay detrás de ese vínculo, ¿no? Entonces, si hay más relaciones, es preferible hacer algún tipo de agrupamiento, ¿no? Es más eficiente y además refleja ese tipo de restricciones del mundo real, ¿no? Cuando ponemos este tipo de cosas, lo que estamos asumiendo es que cualquier cosa se puede relacionar con cualquier cosa, que no siempre es lo real. Si hacemos esto, probablemente nuestro sistema permita que eh, compremos útiles de oficina en una barraca de construcción. Probablemente la barraca de construcción nos la venda igual y nos cobre todo el costo de tener que ir a comprarlo a Mosca y llevárselos, ¿no? Pero no tiene sentido, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un cortecito y seguimos con esto. Así ya hoy lo terminamos y podemos empezar a ser prácticos de esto, que van a estar un poquito más divertidos. Vamos a hacer algunos acá en clase y la idea es que ustedes hagan los prácticos y me los manden. Y yo los mire y me muera de risa y después les diga, no, miren, fíjense tal cosa, cuiden esto, hagan tal o cual cosa. ¿Sí? Bueno, hacemos un corte de 5 minutos. ¿Sí? ¿Están ahí o ya se fueron? ¿Ya hicieron el corte? No, no. Sí, sí, estamos. Ah, bueno. Hacemos un corte de 5 minutos. Voy a tomarte.
Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Están todos de vuelta ahí? ¿Volvieron? Estamos. Hola, sí, estamos. Bueno, entonces vamos a hacer un poco una diferenciación de esas cosas. O sea, acá lo que nosotros vimos es las cosas que nosotros podemos representar con el modelo y que hay cosas que no podemos representar que tenemos que buscar alguna otra cosa para representarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, el tipo de notación, habíamos dicho que si, por ejemplo, en las especializaciones, ¿no? En las categorizaciones, decíamos que si era una categorización total, o sea que todos los de la superclase pertenecían a alguna subclase, y además que era solapada, que quiere decir que todas las subclases, el de la superclase puede pertenecer a todas o varias subclases, lo representábamos así nomás. Pero si teníamos alguna excepción a esa regla, teníamos que ponerlo como una restricción no estructural. La restricción no estructural tiene que ser algo que es diferente del código, ¿no? Nosotros por ahora vamos a empezar a hacerlo con lenguaje natural. Vamos a decir, le vamos a poner un número a la restricción y vamos a decir, bueno, se debe cumplir qué, y ahí describimos qué es lo que se debe cumplir, además de lo que el modelo es capaz de representar, ¿no? Entonces, bueno, las restricciones estructurales hacemos referencias a lo que el modelo naturalmente puede representar, ¿no? Nos referimos a la razón de cardinalidad, las restricciones de participación como conjunto, en fin, todas las cosas que el modelo puede representar, ¿no? Tenemos la descripción de entidades y relaciones y las restricciones de datos, que no lo vimos todavía porque además de esto, nosotros vamos a representar para cada dato una explicación de qué es, ¿no? Una mínima explicación de qué es. ¿Ah? Entonces decimos que una restricción de integridad estructural es aquella que es inherente al modelo de representación de base de datos y expresa una propiedad semántica específica de sus estructuras básicas de datos, ¿no? Que deben corresponder con alguna cosa de la realidad que estamos tratando de representar, obviamente, ¿no? Que no está escrito ahí, pero la idea es que nosotros representamos algo de la realidad con el artefacto de la representación que nosotros tenemos. Una cosa que ya vimos es que si yo tengo distintas variantes de cómo representar, distintos estándares de cómo representar, pueden tener alguna diferencia en la capacidad explicativa o representativa del modelo, ¿no? Veíamos que, por ejemplo, el modelo de Smarry tiene unas notaciones más complicadas y puede representar con más detalle algunas cosas de las categorizaciones, ¿no? Nosotros optamos por tener algo más sencillo y, bueno, esas excepciones las escribimos como restricciones no estructurales y no las ponemos en la representación. Es un tema de gustos. Igual siempre va a haber cosas, ¿no? Del mundo real es arbitrariamente complejo, que no podamos explicar con el modelo estructural que estemos usando, ¿tá? Entonces, bueno, las restricciones estructurales son eso, es lo que podemos representar con el modelo de representación que tenemos, ¿tá? Las restricciones no estructurales son justamente las otras, ¿no? Las cosas de las reglas del mundo real que tenemos que representar en nuestra base de datos, pero que no son directamente representables con el modelo que tenemos, ¿tá? ¿No? Puede haber requisitos del sistema que no pueden ser definidos adecuadamente con este mecanismo de representación, o sea que no pueden ser representados con la notación del diagrama entidad-relación en este caso, ¿no? Si estamos hablando de requerimientos no estructurales en otra cosa, por ejemplo en SQL, van a ser otra cosa, porque SQL tiene otra capacidad expresiva, ¿no? Y así con otras cosas que usemos para representación de datos, ¿no? Entonces, los requisitos que no pueden ser representados con el sistema de representación base de alguna abstracción son los que llamamos requisitos no estructurales, o RNS, ¿no? Y deben ser expresados por el mecanismo fuera del modelo de representación. En principio, lo que vamos a usar, al principio vamos a usar lenguaje natural, simplemente ponemos una frase describiendo nuestra restricción, ¿no? Entonces, depende de la expresividad del modelo, qué es requisito estructural y qué es no estructural, ¿no?
Hay cosas que en un modelo de representación son estructurales y en otro modelo pueden no ser estructurales. Un ejemplo bastante típico es los problemas de cardinalidad, ¿no? La cardinalidad se representa muy bien en el modelo entidad-relación, tiene todo un mecanismo para representarlo en modelo entidad-relación, pero vamos a ver que otros modelos, modelo relacional o SQL, no lo tienen y tenemos que representarlo en formas no estructurales, ¿tá? Bueno, vamos a ver ahí algunos detalles, cosas. Todo esto son cosas particulares que precisamos considerar cuando hagamos los diseños, ¿no? Ya estamos cerca del final, a ver qué nos queda. Nos quedan sí, algunas pocas transparencias. A lo que estamos apuntando en esta última parte es principalmente a cosas que tienen que prestar atención para hacer un buen diseño, ¿no? Vamos a volver sobre esto, ¿no? Por ahora las voy a enumerar, va a ser algo para que ustedes luego vuelvan sobre esto para analizarlo, pero lo vamos a ver en casos prácticos luego, ¿no? Entonces todo esto son recomendaciones de diseño, de buen diseño y buen uso de modelo entidad-relación. Bueno, el modelo entidad-relación no tiene la formalidad necesaria para definir de forma estricta las estructuras de datos que lo representan. O sea, es una herramienta, una muy buena herramienta de diseño, ¿no? Es fácil de enseñarle a un usuario cómo interpretarlo y hacer los diagramitas y mostrar las relaciones, pero no es lo suficientemente estricto para representar la base de datos finalmente cómo va a quedar, ¿tá? Hay algunas herramientas que lo usan para hacer un diseño preliminar, pero muchas veces hay que dirigirlos para tomar decisiones en ciertas situaciones. Vamos a ver luego, ¿no?, que tenemos ciertas situaciones para ver alternativas más de cómo lo representamos. Algunas ya están bastante sugeridas. Muchas veces para la parte de restricciones no estructurales, en modelo entidad-relación, a veces se usa, en algunos libros se ven cosas de álgebra y cálculo relacional, que es un modelo formal para modelo relacional, no modelo entidad-relación, que son dos cosas diferentes. Modelo relacional que ya lo vamos a ver. Yo prefiero que lo hagan en lenguaje natural, las restricciones no estructurales, porque álgebra y cálculo relacional asumen que uno ya tiene definidas las bases de datos. Entonces la restricción puesta para modelo entidad-relación con álgebra y cálculo no tiene mucho sentido porque todavía no saben cómo va a estar la base de datos. Ustedes tienen alternativas de cómo lo van a representar. Entonces no es lo suficientemente formal para poder usar este tipo de herramientas, ¿no? Por eso vamos a preferir el uso del lenguaje natural para restricciones cuando usamos modelo entidad-relación. Cuando usemos modelo relacional y otras cosas un poco más estrictas y formales, ahí sí vamos a ver álgebra y cálculo relacional para hacer esas restricciones. Siempre debemos tratar de que las restricciones se representen con mecanismos estructurales. O sea, si vemos una regla del mundo real, lo que tenemos que pensar es cómo esa regla del mundo real la podemos representar con los mecanismos estructurales. Y tratar de forzar nuestra cabeza a ver todas las alternativas posibles de representar eso, ¿no? Si agotamos todas esas estrategias de mecanismos estructurales y no podemos representar la totalidad, entonces ahí podemos pensar en mecanismos no estructurales. Eso no quita que tratemos de elegir una representación estructural que al mismo tiempo haga que el control no estructural, o sea, la fórmula o las cosas que tenemos que controlar, sean la mínima posible, ¿no? ¿Se entiende? O sea,
Primero, siempre tratar de representarlo en forma estructural. Ver si con temas de cardinalidad, con temas de relaciones, con temas de participación total o parcial, con todas esas cosas, yo represento el problema del mundo real. Si con eso me alcanza, perfecto. Si no me alcanza, tengo que buscar qué es lo que tengo que controlar por fuera para asegurarnos de que cubrimos todas las restricciones. Puede ser necesario, yo quiero que esas restricciones no estructurales sean lo más sencillas posible, ¿no? Porque cuanto más sencillo posible va a ser más fácil de programar. Nosotros estamos haciendo diseño en esta etapa. Entonces, quizás tenga que hacer cambios a la representación estructural para hacer que la representación no estructural sea lo más fácil de implementar, sea lo más sencilla posible. O sea que yo puede ser que para cada problema tenga que analizar varias alternativas y decidir con cuál me quedo, ¿no? Esto, por supuesto, precisa un poco de experiencia, hay que hacer ejercicios y tener experiencia de toda la cadena de desarrollo, ¿no? Hasta que llegamos al diseño de la base de datos, ¿tá? Pero ese tipo de cosas tenemos que siempre tenerlo presente. Entonces debemos siempre buscar que la representación sea lo más sencilla posible y si hay restricciones no estructurales que sean también lo más sencillas posible con la ayuda de la definición estructural, ¿no? Esta frase que tenemos al lado. Bueno, un ejemplo donde siempre así ven un diagrama y dicen acá puede haber un problema de restricción no estructural es cuando tenemos un ciclo, ya lo habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un departamento que controla un proyecto, ¿no? En el que trabaja un empleado que pertenece a un departamento, ¿tá? Yo tengo este ciclo de dependencias y entonces lo primero que me tengo que preguntar o le tengo que preguntar al usuario, a ver, ¿puede ser que el empleado que trabaja en un proyecto solo puede trabajar en un proyecto que pertenece al departamento del cual él también pertenece? ¿No? O sea, cuando vemos estos loops, tenemos que preguntarnos si no hay una dependencia circular de cosas. La gran mayor parte de las bases de datos que vamos a ver, en general tienen estructuras arbóreas. O sea, tienen cosas centrales y se van abriendo en árboles y pocas veces tienen círculos, ¿no? De relaciones. Cuando hay un círculo de relaciones, ¿no? Entidad, relación, entidad, relación, entidad, relación, entidad, es muy probable que tengamos alguna dependencia, una restricción no estructural, que es una restricción, vean que acá abarca todo. O sea, acá querría decir, bueno, solo los empleados que pertenecen a un departamento pueden trabajar en proyectos que son controlados por ese mismo departamento. Entonces yo tengo que controlar todo el circuito, ¿no? Y vamos a ver que eso implica consultas relativamente complejas. Bueno, esto por ejemplo era de un parcial, ¿no? Que decía, una zona abarca varios barrios y por lo tanto un barrio va a estar solamente en una zona, ¿no? Y además había unas farmacias que pertenecían a la zona, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo implementamos? Decimos, bueno, una zona abarca varios barrios, o sea que habría una zona que tiene varios barrios que son entidad débil de esa zona, ¿no? O sea, podríamos decir la zona, yo qué sé, la zona este, y entonces ahí tenés Malvin, Buceo, Carrasco, Punta Gorda, ¿no? Y estarían en esa zona sureste, ¿no? Y después tendríamos farmacias que quizás lo que nos interesa es que pertenezcan a la zona, no a qué barrio, porque, no sé, tenemos un sistema de delivery o cosas por el estilo, ¿no? Entonces podríamos codificar las farmacias que pertenecen a cierta zona, ¿no? Entonces, eso no quita que el barrio sea único, ¿no? Yo no quiero que el barrio pertenezca a varias zonas. Entonces, además le pongo la clave de nombre, ¿no? O sea, el barrio pertenece a una zona, pero además como tiene una clave, no puede haber un barrio que pertenezca a dos zonas,
por ejemplo. Entonces yo lo estoy restringiendo de dos formas. Por un lado estoy diciendo que es una entidad débil, que el barrio pertenece a la zona, y al mismo tiempo con otra clave estoy asegurando que no haya dos barrios con el mismo nombre, ¿no?, dentro del sistema, más allá de que la entidad débil sí me lo permite. ¿Me siguen lo que estoy haciendo? En cambio, la farmacia, farmacia, supongo que los nombres de farmacia quizás se pueden repetir por zona, por ejemplo, en este caso, y no tengo una clave, o no, ¿no? Pero el asunto es que yo estoy usando varios mecanismos para representar una restricción sobre una clase de problemas. ¿Sí? ¿Tá? Por otra parte, en este otro caso lo que estoy haciendo es, la farmacia pertenece a la zona y el barrio lo pongo como un multivalorado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Acá yo no puedo controlar como un multivalorado si el barrio no se repite para distintas zonas, ¿tá? Entonces, probablemente esta representación luego me cause problemas, porque yo voy a tener que poner una restricción no estructural acá para asegurarme de que un barrio no esté en distintas zonas, ¿no? Mientras que acá yo estoy asegurando que el barrio está en una única zona utilizando mecanismos estructurales. ¿Sí? ¿Me siguen? Mucho silencio. Sí. ¿Todos entienden lo que estamos haciendo acá? O sea, tengo dos formas de representar lo mismo. Lo que pasa es que acá al barrio, al crearlo como un multivalorado, no tengo mucho control sobre él, ¿no? Si yo quiero restringir que una zona, un barrio pertenece a una única zona y que los barrios no se repiten, tengo que poner una restricción no estructural, ¿no? En este caso, lo hago como entidad débil y además uso como clave única, algo que hablamos, ¿no? Hablamos hace un ratito, ¿no? La posibilidad de que yo use una entidad débil, pero además que tenga una clave que sea única y que lo haga único en forma universal. Entonces, de esta forma yo sé que Malvin va a estar en la zona este, ¿no? Y no va a estar en ninguna otra zona, ¿sí? No puede pertenecer a ninguna otra zona. O sea, los conjuntos de barrio pertenecen a zonas, pero los barrios son disjuntos, o sea, las zonas son disjuntas, no hay barrios que estén en dos zonas al mismo tiempo. ¿Tá? Mientras que acá yo tengo que hacer una restricción no estructural, tengo que hacer un programa extra que lo controle. ¿Tá? Por ejemplo, acá los empleados deben tener más de 18 años para poder trabajar en esa empresa. Y para dirigir un departamento debe tener al menos un año de antigüedad en la empresa. Acá en la relación no le puedo poner más nada. Aquí no tengo más remedio que poner alguna cosa no estructural, ¿no? Entonces asegurarme que el empleado que dirige un departamento tiene que tener al menos un año de antigüedad en la empresa. Entonces eso es una fórmula con un atributo respecto al empleado. O sea, dirige solamente puede existir si el empleado, que tiene un atributo de antigüedad en la empresa o alguna cosa por el estilo, tiene más de un año de antigüedad en el departamento. Lo tengo que escribir como una restricción no estructural. No tengo otra vuelta, ¿no? Haríamos... después vamos a ver que, por ejemplo, SQL tiene un mecanismo para poder agregar este tipo de cosas, ¿no? Pero aquí el modelo entidad-relación no, tenemos que hacerlo aparte. Entonces, más o menos, para decir, bueno, se debe buscar minimizar las estructuras necesarias para explicar una realidad. No se debe repetir datos, esto es importante. Totales y parciales deben estar en relaciones o entidades separadas, ¿no? ¿Cómo es? Totales y parciales deben estar en relaciones o entidades separadas. Estos son las... Acá no sé qué es lo que quise decir. Me olvidé. Tengo que revisarlo. A ver si tenía algún comentario.
Esto hace relaciones a datos, ¿no? A datos totales, ¿no? Estamos haciendo un ejemplo. Está. Entonces esto viene así. Supongamos, las propiedades vendidas o disponibles para vender, quiero, ¿no? Los clientes de la inmobiliaria, cada uno posee su número de cliente. Las ventas de las propiedades de los clientes, fecha y monto de venta. Una propiedad pudo haber sido comprada por varios clientes, cada uno de los cuales aportó cierto porcentaje del total. Los vendedores de la inmobiliaria, cada uno posee su número de vendedor. Y se sabe cuál fue el vendedor que realizó cada venta de una propiedad a los correspondientes clientes y cuál fue su comisión por dicha venta. Esto, totales y parciales, hace representación a valores. Si yo tengo que mantener totales de valores y parciales, por ejemplo, acá yo lo que tengo son comisiones por venta de los clientes o clientes que cada uno, por ejemplo, tienen un porcentaje del total del valor de compra de una propiedad, ¿no? Entonces, yo tengo que guardarlos de alguna forma separada, ¿no? Entonces, acá tenemos varias representaciones, ¿no? Se debe buscar minimizar las estructuras necesarias para explicar una realidad. Y no se deben repetir datos. Totales y parciales deben estar en relaciones o unidades separadas, ¿no? Acá ¿qué es lo que tengo? Yo tengo un porcentaje del cliente, que es un porcentaje del monto de la venta, ¿no? Si lo miramos esto, acá estaríamos como representando que el vendedor vendió una cierta propiedad en una cierta fecha por un cierto monto y tiene una comisión. Y él tiene un número de vendedor que lo describe, ¿tá? Esto es un agrupamiento. Y de esta venta, de este vendedor a esta propiedad, ¿no? Tenemos el cliente que compró, que puede ser más de uno. Vemos que un cliente puede no haber comprado nada o puede haber comprado N propiedades, ¿no? Pero a su vez, la venta de la propiedad puede haber tenido más de un cliente. Tiene que haber por lo menos un cliente o varios, ¿no? Y para esos clientes tenemos un porcentaje. Acá sí vamos a tener que poner una restricción estructural, ¿no? La restricción estructural sería que el porcentaje de todos los clientes que compraron la venta tienen que sumar 100%, ¿no? Necesariamente, ¿no? Pero es una restricción chiquitita que es fácil de controlar, ¿no? Relativamente fácil de controlar. Entonces, esto representa bastante bien nuestra venta, ¿no? O sea, el vendedor vendió la propiedad, tiene un monto y después para esa venta existe un conjunto de clientes que pagaron un porcentaje de este monto que está acá, ¿no? Entonces, acá tenemos el total y no tenemos los parciales, pero tenemos una forma de calcularlo, ¿no? Este porcentaje por el monto me da los pagos parciales de los clientes. Podría haber guardado el monto parcial también acá y tendría la restricción que la suma de todos estos tiene que dar igual a esto. Es otra restricción. Pero esto está representando bastante bien el caso, ¿no? Este otro aquí está representando, vamos a sacarlo de acá, que se vea un poco más. A ver si subimos todas estas cosas para arriba, esto más para arriba. Ahí, este también mucho más para arriba. Todo esto bastante más para arriba. Particular todos estos. Ahí está. Un poco así está un poco mejor. Y no molesta la barra acá. Entonces, este otro caso, por ejemplo, tenemos una relación n área donde mostramos que la propiedad fue vendida por un vendedor y tenemos n clientes. Y tenemos la comisión del vendedor y el porcentaje de cada cliente. Y el monto también de la venta. El problema es que esta relación comprar, en realidad se va a tener que instanciar para n clientes. O sea, con la misma propiedad y el mismo vendedor, n veces voy a tener que aparecer los vínculos con el cliente.
Eso quiere decir que el monto se va a repetir n veces, ¿no? Así como la comisión y la fecha, y el porcentaje sí va a variar porque este porcentaje está relacionado con el cliente, pero el monto está relacionado con la propiedad y la comisión está relacionado con el vendedor. Por lo tanto, si el vendedor y propiedad se repiten n veces para n clientes diferentes, estos valores se repiten un montón de veces. Eso no es un buen diseño porque lo que asume es que la base de datos también va a repetir esos datos y que si yo tengo que corregir alguna de esas cosas, la tengo que corregir n veces, lo cual no está bueno. En general lo que nosotros estamos buscando es que los datos, este va a ser el motu de prácticamente todo el curso, base de datos 1 y base de datos 2, queremos que los datos aparezcan una única vez en lo posible. Hay casos en los que no se puede, pero en la gran mayor parte de los casos vamos a tratar de que ciertos valores aparezcan una única vez en la base de datos, ¿sí? Y por otro lado, tenemos esta representación que trata de mejorar esta, donde tenemos una venta, ¿no? Y la venta tiene la relación con los clientes, tiene una relación con el vendedor, ¿no? En este caso, esta venta podría tener más de un vendedor, ¿no? No parece razonable, capaz que hay más de un vendedor relacionado, ¿no? Y que lo podemos representar acá, pero en general es un único vendedor, ¿no? Y es una venta relacionada con la propiedad. La propiedad la podríamos haber vendido un montón de veces, ¿no? Eso también se refleja acá. Y también se podría reflejar acá con fechas diferentes, ¿tá? Pero en realidad esto es esta relación ternaria, ¿no? Mejorada un poco utilizando relaciones binarias, ¿tá? La realidad es que esta definición es muy mala para usar, ¿no? Esta tendríamos que analizarla un poco con los casos, con casos reales, a ver qué tal funciona, y daría un poco la impresión que en este caso en particular, esta representación quizás sea la más adecuada. Pero hay que plantearse algunos escenarios, ver más información del cliente, tener otro tipo de información, ver cómo se relaciona la propiedad, los vendedores y el cliente a otras cosas para poder decidir si esta es mejor que esta, ¿no? Porque podría ser que por algunas particularidades quizás en este caso yo, por ejemplo, puedo hacer agrupaciones de vendedor con venta y eso está relacionado con otra cosa. Acá yo ya estoy generando una jerarquía, es la propiedad con el vendedor y después esta venta con el cliente, pero si yo quisiera una relación entre la venta y el cliente, ¿no? Bueno, no, en este caso está representado acá, pero supongamos que el vendedor con la venta, ¿no? Que es algo parcial de esto, aquí lo tengo más explícito y acá no, ¿no? Después vamos a ver, cuando veamos ejemplos con más datos lo vamos a discutir, ¿tá? O sea, este podría darme más flexibilidad en algunos casos. Si nos acotamos a la información que tenemos, este parecería ser la representación más justa, más acotada a lo que queremos representar, ¿tá? Otra cosa que debemos buscar cuando hacemos los diseños es que podamos responder cosas importantes del sistema, ¿no? O sea, que estén todos los vínculos para poder responder cosas que el sistema debe responder al usuario, ¿no? Acá estamos mostrando que hay una factura, la factura tiene líneas de la factura, donde indicamos el producto que se compra y cada producto está vinculado a un proveedor, ¿no? Y la factura tiene un cliente y un vendedor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Queremos buscar que la representación nos permita preguntarnos cosas. Por ejemplo, yo quiero saber cuáles son los proveedores de los productos vendidos al cliente tal, ¿no? Entonces asegurarme que yo tengo una línea de razonamiento, porque luego vamos a ver que hay todo un mecanismo de razonamiento con dependencias funcionales, que me permite vincular el cliente, ¿no?, con el proveedor, ¿no? Y poder responder cuáles son los proveedores de los productos que tal cliente me compró,
¿no? Entonces, debemos asegurarnos de que los diagramas tienen las líneas que nos permiten razonar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la red de entramados de entidad-relación sugiere que existen vínculos semánticos y relacionales entre los objetos del mundo real a los que representan. Si el modelo es adecuado, debe poder responder preguntas fundamentales sobre las interrelaciones entre los objetos del mundo real, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que tenemos la conectividad en el sistema para responder ese tipo de cosas. Bueno, sobre darme cuenta cómo, a partir de la letra, qué tal entidad se relaciona con tal otra, ¿tá? Es el problema de identificación de requisitos, ¿no? Una cosa tenemos que entender, que en general los usuarios no tienen cultura sistémica, muchas veces no tienen la educación, la formación de ver los sistemas como pasos, lo que se llama inteligencia, hoy se llama inteligencia computacional, ¿no? Bueno, la gran mayor parte de la gente no tiene la capacidad de ver las cosas como pasos separados, sistemáticos, la forma que lo hacemos nosotros por formación, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros vamos a investigar en una organización sobre estos requisitos, no pueden no ser muy buenos contestando, ¿no? Entonces, lo que sucede es que simplemente sabe las cosas porque hace mucho tiempo de trabajar así, no sabe cómo sistematizar sus tareas, ¿no? Asumen que todos conocen un montón de hechos tácitos. A ver, hay un conocimiento que todo el mundo lo tiene, ¿no? O sea, es que ya lo tienen metido adentro de la sangre, ¿no? Ni se lo cuestionan. Entonces, si lo tienen que explicar, no lo van a explicar porque para ellos es algo como que con las manzanas cuando caen del árbol, como la gravedad o cualquier cosa de esas. Entonces, ese tipo de cosas no las van a explicar porque para ellos son evidentes y a veces nosotros tenemos que descubrirlas, ¿no? Ese es un problema que tenemos con los mecanismos de análisis, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que interpretar qué es lo que dice el usuario, analizar nuestros esquemas y descubrir información que falta, o estudiar el entorno para saber cómo se maneja, ¿no? O sea, es parte de nuestro trabajo investigar en esas organizaciones a las que les vamos a desarrollar los sistemas, entender en profundidad el negocio, entender qué es lo que hacen para poder hacer sistemas que luego no fracasen, que luego no ocurra que desarrollamos un sistema y sí, precioso tu sistema, pero vos sabés que yo me había olvidado de decirte que, y ahí tú no sabés si saltar por arriba del escritorio y estrangularlo, ¿no? Asesinarlo y hacer que desaparezca el cadáver para no tener que rehacer todo el sistema, o qué es lo que vas a hacer con el usuario, porque esa información que era fundamental para hacer un buen diseño, te la dicen el último día cuando estás a punto de ponerte en operación el sistema. Entonces, ese tipo de cosas es importante. Estas herramientas ayudan a hacer ese tipo de cosas. Si hay un requisito que dice que A está relacionado con B, entonces en el MER tiene que aparecer de alguna forma de vincular unívocamente una de esas dos entidades. No necesariamente es que el cliente esté asociado con el proveedor. Puede ser una cadena de cosas que asocian el cliente con el proveedor, ¿no? O puede ser algo tan directo como que el producto está vinculado con el proveedor que provee el producto, ¿no? Hay varias alternativas para representar una relación compleja. Vamos a usar la que menos restricciones estructurales y no estructurales precise. O sea, siempre en la visión de minimizar la parafernalia, los mecanismos, las herramientas. Hacer que sea todo lo más sencillo posible. ¿Sí? Por ejemplo, dentro del entorno académico lo normal es que la dirección de centro de unidades académicas sea un docente, quizás con más preparación, con una especialización de director de escuela, liceo, pero en casi la totalidad de los centros es siempre un docente, ¿no? Es razonable asumir que un docente es el que dirige el departamento. Esto no quita que en un entorno real se deba verificar con los usuarios a ver si esto es siempre así,
¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Hay conocimiento tácito que nosotros podemos usar para suponer ciertas cosas, ¿no? Pero ese conocimiento tácito que nosotros tenemos hay que contrastarlo con la realidad de las excepciones que pueden ocurrir dentro de la organización, ¿no? Entonces, por más que nosotros veamos que ciertas cosas, a ver, es la verdad en todo el mundo, decís, es la verdad en todo el mundo, lo haces en el sistema, lo vas a meter en una empresa y está, y es la primera, y seguramente no la primera ni la última, de que esa realidad del universo no se cumple por razones de política interna, vaya a saber qué. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros definimos cosas, ¿no? Nosotros también usamos conocimiento tácito de nuestra experiencia. Pero independientemente de eso, también tenemos que mostrárselo al usuario. Mira, yo definí esto, quiero saber si esto es así, tal cual, tenemos esta restricción. Que el usuario me garantice que eso es de esa forma. De lo contrario, podemos tener algunos problemas cuando implementamos nuestro sistema, ¿no? Otro problema bastante común, cuando hacemos un sistema para un único entorno, por ejemplo, un sistema para un hospital o un restaurante, ¿no? Entendemos que existe el hospital y que existe el restaurante. En modelo entidad-relación, si nosotros esas cosas existen y son únicas, generalmente no las representamos, porque nosotros vamos a representar entidades que representan tablas de datos para que haya muchas de esas, ¿no? Generalmente el hospital para el que hacemos el sistema está implícito en todo el sistema. Vamos a implementar las salas, vamos a implementar las camas, vamos a implementar los médicos, vamos a implementar, yo qué sé, el pedido de hora, los tickets, pero no vamos a implementar un hospital, porque sería una única entidad que vamos a asumir que es la entidad a la que le estamos respondiendo. Entonces, generalmente esas representaciones son implícitas. Este es un error bastante común cuando gente tiene poca experiencia y le dicen, bueno, vamos a hacer sistemas para un restaurante y que terminan poniendo la entidad restaurante allí. Es diferente si hacemos un sistema para un conjunto de hospitales. Si yo quiero hacer un sistema que va a gestionar a múltiples hospitales, ahí sí yo tengo que representar al hospital, ¿no? Y voy a tener que vincular las salas de qué hospital son, ¿no? Y los pacientes de qué sala, de qué hospital son, ¿no? Pero si estamos trabajando solo, es un sistema acotado para un único hospital, normalmente no lo representamos. Ese tipo de entidades, esos singletons, asumimos que son implícitos dentro del sistema, ¿tá? Cuando tenemos un sistema para un conjunto de hospitales, tenemos que asegurarnos que podemos diferenciar los datos de los hechos y las entidades que ocurren en cada uno. O sea, tenemos que asegurarnos de que todas las cosas que ocurran se pueden asociar a un hospital o a otro. O sea que este tipo de cadena de razonamiento, cuando yo tenga no sé, por ejemplo, un médico que atiende a un paciente, ese médico que atiende a un paciente tiene que ser en una cadena que identifique eventualmente en qué hospital lo está haciendo, ¿no? Que no, o sea, que tenemos que poder hacer este tipo de razonamientos para poder diferenciar ese tipo de situaciones en un sistema que atiende a múltiples hospitales, ¿no? Por ejemplo, o múltiples restaurantes. En trabajos importantes, a su vez, es importante, valga la redundancia, que enumeremos los requisitos del sistema. Esto vamos a ver una metodología, vamos a ver ejemplos, ¿no? De manera que podemos hacer referencia cruzada de cada relato con las decisiones de diseño, ¿no? Para cada requisito hacemos un diseño del modelo que lo sustenta y lo marcamos con una referencia al número de requisitos. O sea, cuando hacemos el diseño, tenemos un documento con los requisitos del usuario, ¿no? El usuario dice que nuestro sistema tiene que hacer el café con leche, hacer esto, hacer lo otro, ¿tá? Ponemos cada uno de los requisitos y cuando diseñamos podemos vincular lo que diseñamos con el requisito. Esta parte del diseño está hecha porque existe este requisito y trata de cumplir con esas cosas, ¿no? Y luego repasamos cada requisito y nos aseguramos que cada uno esté correctamente representado en el diseño. Esto nos permite un procedimiento de doble verificación para controlar la calidad de diseño. Por ejemplo, en este caso,
tenemos el requisito 15, dice todo empleado pertenece a un departamento. Y entonces tenemos acá el requisito 15, ¿no? Y todo empleado pertenece a un departamento. Vemos que mínimo 1, máximo 1. O sea, el empleado siempre pertenece a un departamento, ¿tá? Y un departamento tiene al menos un empleado. 16. El empleado puede trabajar en varios proyectos. Y acá tenemos el requisito 16. Entonces, un empleado puede trabajar en uno o más proyectos, ¿tá? 17. Cada departamento controla proyectos que le son exclusivos. Entonces, cada departamento controla proyectos que le son exclusivos. El que sean exclusivos lo hicimos con la entidad débil, ¿no? Y de esa forma nos aseguramos que estos proyectos, cada proyecto de este es solo de un departamento y no compartido con otros, ¿sí? Usamos el mecanismo de entidad débil para hacer este requisito, ¿no? Entonces, para cada requisito de la letra hacemos lo siguiente. Hacemos un registro, ponemos una frase, hacemos una explicación de alternativas de interpretación o implementación, si vale la pena, si no vale la pena no lo ponemos. Y ponemos la decisión de cómo se implementa en el diagrama, ¿no? Esto es un tema de documentación, ¿no? Que sirva para discutir, para que luego el desarrollador entienda por qué se decidió hacerlo así y no de otra forma, ¿no? Por ejemplo, cada paciente se atendió o se atiende en una única sala y se sabe la fecha en que ingresó y que egresó de la misma. Suponemos que se atiende en una única sala porque solo puede estar en una, que si en un momento lo ponen en otra, no puede estar al mismo tiempo en la primera. No creo que sea que el paciente solo puede atenderse en una única sala. Podría volver con otra especialidad y tocarle otra sala porque se atiende otro día, ¿no? Entonces, en el modelo representamos, y ahí se nos queda ahí atrás, entonces se crea la relación paciente se atiende en sala, así como está nomás, ¿tá? Entonces, un procedimiento para hacer eso es, para cada frase se enumera, por ejemplo, requerimiento 1, las propiedades vendidas o disponibles para vender. Para cada frase, si es necesario, opcional, se pone una explicación de la interpretación. Y también se evalúan varias alternativas a resolverlo si fuera aplicable. La única interpretación posible es crear la entidad propiedad. Esta no sería muy necesaria, pero es un ejemplo, ¿no? O sea, en este caso, las propiedades vendidas o disponibles para vender es el primer requisito. Estamos empezando a hacer el esquema y hay que crear una entidad propiedad. No tiene mucho sentido, ¿no? En este caso podría ser opcional porque no explica nada, ¿no? Y lo último se crea la propiedad, la entidad propiedad. Ya está, ¿no? Es un ejemplo muy básico, pero con esto vamos haciendo una lista de por qué estamos, en base a los requisitos del usuario, creando la estructura que vamos a crear. Otro ejemplo, ¿no? Cada paciente se atiende en una única sala y se sabe la fecha que ingresó y que egresó de la misma. Suponemos que se atiende en una única sala porque solo puede estar en una, que en sí, en un momento lo ponen en otra, no puede estar al mismo tiempo en la primera. No creo que sea que el paciente solo pueda atender en una única sala, podría volver con otra especialidad a tratarle otra sala. Entonces tenemos el paciente, se atiende sala y tenemos una fecha de ingreso, una fecha de egreso, ¿no? Esta fecha de ingreso y fecha de egreso probablemente tengan alguna restricción no estructural o siempre tiene que ser la fecha de antes y la fecha después. O sea, si está en otra sala, va a tener otra fecha de ingreso y otra fecha de egreso, ¿no? A ver cuánto nos queda, a ver si lo liquidamos esto. Porque ya, bueno, vamos a hacer rapidito esto, ¿no? Un error también bastante común, ¿tá? Lo hacemos bien rapidito así ya. Bastante común es, hay una entidad que tiene un atributo y hay otra entidad que tiene el mismo atributo. Y quizás este atributo es clave de este, ¿tá? Y un diagrama enorme de entidad-relación, ¿tá? Casi siempre que haya una entidad que tiene un atributo compartido con otro atributo, lo que implica es que falta una relación, ¿tá? Siempre que encuentren dos entidades que comparten un atributo que es parecido o es el mismo, seguramente lo que sucede es que falta definir una relación, ¿tá? Ese tipo de cosas siempre presten atención, ¿no? Otra cosa, es importante que usemos el vocabulario del cliente, ¿tá? El cliente para nosotros es una tetera, pero ellos lo llaman, no sé, dispositivo
una cafetera y lo llaman dispositivo suministrador de energía vía gastrointestinal, y para nosotros en el código va a ser un suministrador de energía gastrointestinal, aunque si lo miramos es una cafetera, ¿tá? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que asegurarnos que usamos el vocabulario del usuario para poder interactuar con ellos y que no haya confusión, ¿no? Generalmente, dentro de las organizaciones, por cultura organizacional, se empieza a usar un cierto vocabulario para definir cosas que a veces no coinciden con el de otros lados. Pero nosotros somos los que tenemos que adaptarnos para poder comunicarnos con los usuarios y poder verificar nuestras restricciones con respecto a la realidad que ellos conocen, ¿no? Se debe tratar de no incorporar vocabulario externo sin la aprobación del cliente, ¿no? Buscar de poner nombres diferentes a las relaciones, ¿no? Por ejemplo, si hay dos relaciones tiene, entonces se agrega la primera letra de las entidades, por ejemplo, P tiene M, M tiene E, para tratar de diferenciar que paciente tiene médico y médico tiene especialidad, ¿no? Separar los términos con subrayado en vez de guión, porque el guión muchas veces se utiliza como operación. Hay muchos sistemas que usan el guión, entienden que es una resta y van a hacer un error porque dicen, vos me estás pasando una fórmula y me tenés que pasar un nombre. Entonces traten siempre de usar el underscore. Bueno, y estamos terminando. Es un modelo de diseño, especificación conceptual, es un muy buen medio de comunicación con usuarios y técnicos, es una muy buena herramienta para educción de conocimiento, o sea, capturar conocimiento del dominio de discurso, del dominio de negocio que estamos analizando, y para documentación de requisitos del sistema. Se trata de representar a nivel conceptual. No es conveniente que se incorporen criterios de implementación del diagrama, o sea que tratamos de representar las ideas, el concepto de los datos que queremos representar, y tenemos que cuidar de no ir eligiendo cómo se van a hacer las bases de datos, ¿no? Porque le podemos errar, porque podemos tomar decisiones que luego nos compliquen la existencia. Vamos a tratar de separarlo, el modelo entidad-relación, de lo que luego va a ser el modelo de implementación. Vamos a ver que no están demasiado lejos, pero tratar de que nuestras decisiones de análisis no dirijan las decisiones de diseño y de implementación, ¿no? Vamos a ver que no tiene toda la potencia explicativa necesaria para diseñar las bases de datos al detalle, y las especificaciones no estructurales vamos a expresarlas en lenguaje natural o algún otro, ¿tá? Un tema importante: al desarrollar el diagrama no se debe interpretar o agregar conocimiento tácito. No supongan cosas o no traten de inventar cosas que no tiene el sistema, porque arriesgamos poner cosas que luego el usuario me diga, no, eso no es así, ¿no? Si van a poner cosas o van a sugerir cosas, sugiéranlas y vean con la aprobación del usuario, ¿no? Si encontramos una oportunidad para mejorar nuestro diseño con algo que se nos ocurrió o que sabemos por experiencia, hay que verificarlo con los usuarios responsables. No se debe inventar, se debe agregar funcionalidades no solicitadas, ¿no? No se debe agregar, no se debe corregir lo analizado hasta que se pueda corroborar con el usuario. Teniendo estas consideraciones, con esto nos va a ir fantástico. Igual tenemos que hacer prácticas, así que vamos a hacer prácticas ya la próxima clase. Bueno, disculpen que nos retrasamos un poquito, pero ya está. ¿Preguntas, algo? Si tienen consultas me pueden mandar por WhatsApp igual también. O lo vemos en la clase, o júntenlas y la vemos en la clase próxima. Ok. Bueno, dale, nos vemos. Gracias.